Bienvenidos a la segunda clase de razonamiento matemático. En esta clase hablaremos de álgebra y ecuaciones. Para empezar, el álgebra es una rama de las matemáticas que generaliza los procesos aritméticos. ¿Ok? Entonces, en álgebra nosotros utilizamos letras que pueden representar números. Por ejemplo, si queremos expresar cualquier número, podemos expresarlo con la letra X, con la letra Y, M, con la que nosotros decidamos. Si queremos representar la suma de dos números, podemos representar la suma del número X más la suma del número Y. Si nos pide el producto de tres números, recordemos que producto significa multiplicación. Entonces multiplicamos tres números, X por Y por Z, o los podemos poner los tres juntos y van a representar el producto o multiplicación. Si queremos representar el cociente, es decir, la división de dos números, lo podemos representar como una fracción, X sobre Y. Y así sucesivamente nosotros podemos traducir de nuestro lenguaje común al lenguaje matemático utilizando estas letras que al final de cuentas representan un número que nosotros aún no conocemos. Nosotros podemos hacer el proceso inverso, es decir, que nos den una expresión algebraica y que nosotros la sepamos traducir a nuestro lenguaje común. Por ejemplo, esta expresión x más 3x. ¿Qué quiere decir en lenguaje común? Bueno, un número, este número que sabemos que es x, más su triple, es decir, 3 veces lo que vale nuestro número. ¿Qué quiere decir esta segunda expresión? M menos 2n, es decir, un número m, menos el doble de otro número, o otro número multiplicado por 2. Esta expresión nos dice y sobre 2 más y sobre 3. ¿Cómo lo podríamos traducir? Bueno, un número dividido entre 2 más el mismo número dividido entre 3. La mitad de un número más la tercera parte de ese mismo número. Y finalmente tenemos esta expresión, x al cuadrado más y al cuadrado, quiere decir el cuadrado de un número más el cuadrado de otro número, o la suma de los cuadrados de dos números. Entonces, como podemos notar, con el álgebra nosotros podemos escribir oraciones o cuentas aritméticas de una forma más general. En este caso, las letras que nosotros utilizamos podríamos decir que son números disfrazados, números que nosotros aún no sabemos cuánto valen. A esta manera de representar operaciones donde utilizamos letras y números, se le conoce como lenguaje algebraico. En el lenguaje algebraico, a las letras las vamos a conocer como variables, literales o incógnitas. Los signos de suma y resta se conocen como operadores. También podemos tener paréntesis, ¿ok? ¿Para qué nos sirven estos paréntesis? Para agrupar varios términos o para agrupar una operación. Por ejemplo, aquí estamos agrupando una división. También tenemos exponentes, como lo vemos aquí, y a los números que se encuentran multiplicando a las variables se les conoce como coeficientes. ¿Qué nos indica este coeficiente? Por ejemplo, aquí tenemos 4x, nos indica que tenemos 4 veces x, x por x por x por x. ¿Ok? A cada uno de cada una de estas expresiones, por ejemplo, a esta x se le conoce como término. ¿Ok? Los términos los vamos a encontrar separados por los signos de suma y resta. Es decir, esta x es nuestro primer término, tenemos un signo de suma, entonces empieza otro término. Nuestro segundo término sería 4x por 2. ¿Ok? Los términos son aquellos que representan la unión de letras o números
junto con multiplicaciones o divisiones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que tenemos una multiplicación. 4x por 2 elevado al cuadrado. Como tenemos una multiplicación, todo esto, 4x por 2 al cuadrado, es un término. Aquí tenemos otro término, 3 sobre x. Tenemos un número dividido entre lo que valga x. Se dan cuenta que en este caso nosotros podemos ir separando nuestros términos cuando ubicamos los signos de suma y resta. Cuando tenemos varios términos unidos por estos signos de suma y resta, a todo esto se le llama expresión algebraica. Entonces, una expresión algebraica está formada por la suma o resta de varios términos algebraicos. Dependiendo del número de términos que nosotros tengamos en nuestra expresión, las podemos clasificar. Cuando solo tenemos un término, se les llama monomios. Ejemplo de esto es este término, 2xy. Solo es un término. 2 está multiplicando a x que multiplica a y. ¿Okay? Un solo término. Cuando tenemos dos términos, decimos que es un binomio. Binomio, que viene de la palabra 2, bi. En este caso tenemos 3m, que es un término, más 4mn, que es otro término. Dos términos. Por lo consiguiente, si hablamos de trinomios, hablamos de una expresión con tres términos. A a la octava menos 8b al cubo más 2c al cuadrado. Son tres términos diferentes, unidos por los signos de suma y resta. En general, desde que nosotros hablamos de una expresión con dos términos, como son los binomios, los podemos también llamar polinomios. Poli de varios, ¿ok? Entonces, a esta expresión de solo dos términos le podemos decir de manera general es un polinomio o lo podemos llamar binomios. De la misma manera que nosotros cuando trabajamos con números podemos hacer las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división, con el lenguaje algebraico podemos hacer lo mismo. Para esto tenemos que entender el concepto de término semejante. Un término semejante es aquel que contiene las mismas variables con el mismo exponente. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos que verificar si estos términos son semejantes. Tenemos 5ax al cuadrado y al cubo menos 2ax al cuadrado y al cubo. Para que sean semejantes, tienen cada uno de nuestros términos que tener las mismas variables. Veamos, aquí tenemos la variable a, aquí también tenemos la variable a, aquí tenemos la variable x, aquí también tenemos la variable x, tenemos la variable y también la variable y. Ahora tenemos que cerciorarnos que las variables tengan el mismo exponente. Aquí la variable a tiene exponente 1. Que como en matemáticas se han dado cuenta, por lo general esos números 1 los podemos obviar. Entonces aquí digamos que tiene exponente 1, en este otro término también tiene exponente 1. Vamos con la siguiente variable, x. X tiene exponente 2 y de este lado tenemos también exponente 2. Y tiene exponente 3 y en este término también tiene exponente 3. Por lo tanto, este primer término y este otro son semejantes. Cuando son semejantes dos términos, nosotros los podemos sumar o restar. ¿Qué es lo único que vamos a sumar o restar? Sus coeficientes, los números que acompañan a nuestras variables. Aquí tenemos coeficiente 5, aquí tiene un signo positivo que no se escribe, como ya lo habíamos visto, y a este 5 le vamos a restar 2. Entonces, 5 menos 2 nos da 3 y conservamos las mismas variables. Veamos otro ejemplo. Podemos sumar estos dos términos. Tenemos 4ax al cuadrado y al cubo más x al cuadrado. El primer término tiene la variable a, el segundo no la tiene.
Como no tiene la misma variable o le falta una variable, eso quiere decir que no son términos semejantes, a pesar de que aquí tengamos una x al cuadrado y aquí también una x al cuadrado. Como nos faltan las otras variables y y a, no son términos semejantes, por lo tanto, nosotros no podemos sumarlos. Entonces, para que nosotros podamos hacer suma o resta de términos algebraicos, estos tienen que ser semejantes. Nosotros también podemos hacer multiplicación dentro del lenguaje algebraico, dentro del álgebra. En este caso, vamos a decir que es una multiplicación de polinomios. Para ello, vamos a ocupar esta propiedad de los números naturales. Se le llama propiedad distributiva. ¿Qué nos dice esta propiedad? Bueno, que si tenemos un número a que está multiplicando a todo lo que está dentro del paréntesis, entonces a va a multiplicar a cada uno de los términos que tengamos dentro del paréntesis. Entonces vamos a multiplicar a por el primer término, que es b, le vamos a sumar lo que nos salga de a multiplicado por el término c. ¿Ok? A se distribuye entre cada uno de los términos que tengamos en nuestra multiplicación. Veamos un ejemplo. Recuerden, cuando nosotros no tenemos ningún signo en medio de estos dos paréntesis, estamos indicando multiplicación. Entonces tenemos que multiplicar estos binomios. 2a más b por 3a menos 4b. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El primer término de nuestro primer binomio, 2a, lo vamos a multiplicar por el primer término de nuestro segundo binomio. 2a lo vamos a multiplicar por 3a. Y aquí lo escribimos. 2a por 3a. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar ese mismo término por el segundo término de nuestro segundo binomio. Entonces vamos a multiplicar 2a menos 4b. Aquí vamos a tener menos 2a por 4b. Ahora pasamos al siguiente término. En este caso el término es b. Vamos a multiplicar b por 3a, que lo tenemos aquí, b por 3a. Y después vamos a multiplicar b por menos 4b. Y escribimos aquí menos b por 4b. Ahora, ayudándonos de las reglas de los exponentes, nosotros vamos a realizar estas multiplicaciones. Aquí tenemos a con exponente 1 y a también con exponente 1. Tenemos la misma base. Cuando estamos multiplicando dos números que tienen la misma base, sabemos que tenemos que sumar sus exponentes. Primero multiplicamos los coeficientes. 2 por 3 nos da 6. Ahora, a la base a la 1 le vamos a sumar otro 1. Vamos a tener a al cuadrado. Nuevamente estamos utilizando las leyes de los exponentes. Pasamos a la siguiente multiplicación. 2a por 4b. Multiplicamos los coeficientes. 2 por 4 nos da 8. Y ahora, si multiplicamos a por b, se queda así indicado. A por b. Pasamos a nuestra siguiente multiplicación. B por 3a. Multiplicamos los coeficientes. Recuerden, si nosotros no tenemos aquí escrito el coeficiente, quiere decir que es 1. Nosotros obviamos que es 1. Entonces vamos a multiplicar 1 por 3 nos da 3. B por a nos da b por a o a por b. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Y llegamos a la última multiplicación, b por 4b. Nuevamente multiplicamos primero los coeficientes. 1 por 4 nos da 4. Ahora, por las leyes de los exponentes, aquí tenemos una b con exponente 1 que no se escribe y aquí tenemos otra b con exponente 1. Cuando tenemos eso, recuerden que lo que tenemos que hacer es sumar los exponentes. Por lo tanto, aquí a b a la 1 le vamos a sumar otro 1 y vamos a tener b al cuadrado. Ahora nosotros necesitamos simplificar. ¿Qué quiere decir simplificar?
Sumar y restar todos los términos semejantes que haya en nuestra expresión algebraica, en toda esta. Aquí vemos que los únicos términos semejantes que tenemos es 8ab más 3ab. Entonces hacemos esta operación. Menos 8ab más 3ab y nos queda menos 5ab. Al final, este trinomio es el resultado de multiplicar estos dos binomios. ¿Qué pasa si ahora tenemos una expresión algebraica y nosotros queremos conocer sus factores? Recuerden que en la multiplicación, factor se llama aquellos números que vamos a multiplicar. Por ejemplo, si queremos multiplicar 2 por 3, es igual a 6. Los factores son 2 y 3. Y el 6, que es nuestro resultado, se llama producto. Entonces, en álgebra encontramos un procedimiento que se llama factorización. ¿Qué quiere decir eso? Que de un producto, es decir, del resultado de una multiplicación, nosotros nos vamos a ir a la inversa. Es decir, nosotros queremos conocer qué números se están multiplicando para llegar a ese producto. Por ejemplo, tenemos esta tabla. La tenemos que completar. Es decir, aquí estamos multiplicando 2 por 3 y nos falta otro factor para que nuestro producto sea 30. Multiplicamos 2 por 3, 6. ¿Qué número debemos multiplicar por 6 para que el resultado de esa multiplicación, que el producto sea 30? En este caso el número es 5. 2 por 3 por 5 nos da 30. ¿Qué quiere decir esto? Que el 2, el 3 y el 5 son factores del número o del producto 30. Y de la forma en que lo hicimos ahorita, solo con números, lo podemos hacer también con expresiones algebraicas. Por ejemplo, aquí tenemos el producto menos 30x quinta y séptima. Tenemos uno de sus factores. Ese factor es menos 6x tercera y cuarta. ¿Qué expresión debemos multiplicar por todo esto para que nuestro producto sea menos 30x quinta y séptima? En este caso, nuestro factor faltante es 5x cuadrada y cúbica, porque si lo comprobamos haciendo la multiplicación, multiplicamos 5 por menos 6, sabemos que vamos a tener un signo negativo por ley de los signos, 5 por 6 nos da 30, ¿ok? Y ahora, x cuadrada por x cúbica, recuerden las leyes de los signos. Cuando estamos multiplicando dos bases iguales, lo que tenemos que hacer es sumar sus exponentes. Entonces, a x cuadrada le vamos a sumar exponente 3 para que nos dé x quinta. Y finalmente, y cúbica multiplicada por y cuadrada, sabemos que sus exponentes se suman. A 3 le sumamos el exponente 4 para que nos dé el exponente 7. Veamos otro ejemplo. A, que multiplica a un factor que nos falta aquí, más b más 1, para que obtengamos este producto. ¿Qué número nos falta aquí en este factor? Veamos. Aquí tenemos una a y queremos llegar a una a cuadrada. Eso quiere decir que tenemos que multiplicar este factor por el mismo factor para que tengamos un número elevado al cuadrado. Por lo tanto, el factor que nos falta aquí es a. En este otro ejemplo ya lo tenemos factorizado. Este es nuestro producto. A al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. ¿Cuáles son sus factores? Es decir, ¿qué binomios tenemos que multiplicar para que nos dé este producto? En ese caso, los binomios que tenemos que multiplicar son estos dos. A más b por a más b. Y finalmente tenemos este ejemplo. X más y es un factor del producto x cuadrada menos y al cuadrado. ¿Qué número o qué expresión algebraica nos falta aquí para llegar a x cuadrada menos y cuadrada? En este caso, los números que nos faltan son x menos y.
Por lo tanto, factorización quiere decir que del producto que nosotros queremos saber qué expresiones algebraicas se multiplicaron para llegar a ese producto. Existen muchos tipos de factorización. En este caso solo vamos a tomar dos de los más importantes. El primero es la factorización de polinomios por factor común. ¿Qué es un factor común? Algo que encontramos en cada uno de nuestros términos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos A por B más A por C. ¿Qué es eso que se repite en cada uno de nuestros términos? A. ¿Ok? Por lo tanto, este es nuestro factor común. Por lo tanto, lo podemos escribir afuera de un paréntesis y entre paréntesis escribir lo que nos falta. En este caso, B por C. Entonces, el factor común es aquel número, letra, variable, que se repite en cada uno de nuestros términos. Veamos un ejemplo. Tenemos 4a menos 6. ¿Cómo lo podemos factorizar? ¿Qué números tuvimos que multiplicar para llegar a 4a menos 6? En este caso, vemos que en nuestro primer término tenemos una variable a, pero en el segundo no. Eso quiere decir que la variable no es nuestro factor común porque no está en cada uno de los términos. Por lo tanto, el factor que nosotros estamos buscando es un número. Un número que multiplicado nos dé 4 y que multiplicado por otra cosa nos dé 6. En este caso, el factor común es 2, porque si multiplicamos 2 por 2a, nos va a dar 4a, y si multiplicamos 2 por 3, nos va a dar 6. Por lo tanto, nuestro factor común es 2, y entre paréntesis escribimos lo restante de nuestra factorización. Si se dan cuenta, en estos ejemplos vamos aumentando la complejidad de nuestros polinomios, pero seguimos en la misma metodología. Vemos qué factor, qué número, qué variable se repite en cada uno de nuestros términos y eso lo tomamos como factor común. Ya que vimos factorización, vamos a entrar ahora a lo que son ecuaciones. Ya vimos el lenguaje algebraico, por lo tanto, aquí tenemos una expresión algebraica, tenemos el signo de igual y del otro lado tenemos otra expresión algebraica. Por lo tanto, una ecuación se puede definir como una igualdad, por el signo de igual, de expresiones algebraicas. Como estamos trabajando con lenguaje algebraico, sabemos que vamos a tener letras, que las podemos llamar variables, incógnitas o literales, y también vamos a tener números con valor conocido que conocemos como constantes, ¿ok? En las ecuaciones, dado que siempre tenemos un signo de igual, todo lo que quede del lado izquierdo de nuestro signo de igual lo llamamos miembro izquierdo y todo lo que quede del lado derecho de nuestro signo igual lo llamamos miembro derecho. Esto es importante porque conforme vamos aprendiendo a resolver ecuaciones, tenemos que considerar que nuestra igualdad siempre se tiene que mantener, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si le hacemos algo al miembro izquierdo, se lo tenemos que hacer también al miembro derecho para que nuestra igualdad no cambie. Tenemos aquí ejemplos de ecuaciones. Ya vieron, tenemos un miembro izquierdo, un miembro derecho y tenemos la igualdad. Tenemos nuestra variable, tenemos valores de número conocido o constantes en cada uno de estos ejemplos. Una ecuación tiene un grado. Ese grado lo determina el exponente de la variable. Entonces, ¿cuáles son las variables? Las letras. Sabemos que si no tenemos aquí ningún exponente escrito,
es un 1 invisible que tenemos ahí, ¿ok? Entonces tenemos exponente 1. Por lo tanto, el grado de esta ecuación es 1, porque es el exponente de nuestra variable. Por ejemplo, en esta ecuación tenemos la variable x con exponente 2. Por lo tanto, esta ecuación tiene grado 2. Aquí tenemos la variable con exponente 5. Por lo tanto, nuestra ecuación tiene grado 5. Vamos a iniciar con las ecuaciones más fáciles. En este caso, las ecuaciones de grado 1. ¿Qué es lo que queremos hacer cuando nos pide resolver una ecuación? Bueno, al inicio yo les dije que las letras que nosotros utilizamos en álgebra es como números disfrazados de letra, ¿ok? Entonces nosotros queremos desenmascarar este número, queremos quitarle este disfraz de letra para saber qué número está detrás. Eso es lo que hacemos al resolver ecuaciones. ¿Cuánto vale nuestra variable? Se puede utilizar varias frases para decir esto. Una de las más famosas es despejar a x, ¿ok? Despejar a x quiere decir dejar solita a la variable en uno de los miembros y del otro lado pasamos todo lo que no es nuestra variable y con eso nosotros encontramos su valor. Para la resolución de ecuaciones utilizamos dos propiedades de los números, ¿ok? En este caso, la primera propiedad nos dice que si tenemos una igualdad y tenemos que el número A es igual al número B, ¿ok? Por ejemplo, que tuviéramos aquí que A vale 2, por lo tanto B también vale 2. Entonces, para que nosotros conservemos esta igualdad, si le sumamos un número al miembro izquierdo de nuestra ecuación, se lo tenemos que también sumar al miembro derecho. ¿Ok? Entonces, si aquí le sumamos un número, del otro lado le tenemos que sumar el mismo número. Es lo que les decía al inicio. Todo lo que le hagan a un miembro le tienen que hacer al otro para que siga siendo igual. La otra propiedad es esta, que si tenemos una igualdad, si queremos multiplicar un número en el miembro izquierdo, también se lo tenemos que multiplicar al miembro derecho. ¿Ok? Entonces, si tenemos la igualdad 2 es igual a 2, si de un lado multiplicamos al 2 por 2, del otro lado también lo tenemos que multiplicar por 2. Hay ecuaciones que a simple vista nosotros podemos resolver. Por ejemplo, x más 2 es igual a 5. ¿Qué quiere decir esto? Que x tiene que valer un número que al sumarlo con 2 nos dé 5. ¿Ok? De manera muy sencilla nosotros podemos decir, bueno, para que obtengamos el resultado 5, x tiene que valer 3. Así, 3 más 2 nos da 5. ¿Ok? Hay ecuaciones así de sencillas que nosotros podemos resolver fácilmente. En este caso, tenemos este ejemplo. X menos 5 es igual a menos 3. ¿Ok? Podría ser un poco más difícil encontrar el resultado nada más con ver nuestra ecuación porque tenemos aquí estos signos negativos. Entonces, si aún nos cuesta trabajar con números negativos, podemos nosotros desarrollar un procedimiento para resolver nuestra ecuación. En este caso vamos a utilizar la propiedad que les había dicho hace rato. Si tenemos una igualdad, si le sumamos un número en un miembro, le tenemos que sumar ese mismo número en el otro miembro. Con el fin de que nosotros podamos encontrar el valor de x, la tenemos que dejar solita, entre paréntesis, en un solo miembro. De manera común, se prefiere que la variable siempre quede en el miembro izquierdo, ¿ok? Y que todo lo demás, o los números, queden en el miembro derecho. Si nos damos cuenta, nuestra variable aquí ya está en el miembro izquierdo. ¿Qué le estorba a nuestra variable para que quede completamente solita?
En este caso le estorba este menos 5. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar un número aquí que al sumarlo con el menos 5 nos dé 0 para que lo podamos quitar. ¿Qué número vamos a sumar ahí? Le vamos a sumar más 5, ¿ok? Si a más 5 le quitamos 5, nos va a dar 0. Pero como en el miembro izquierdo le estamos sumando 5, en el miembro derecho también le tenemos que sumar ese más 5 para que no perdamos nuestra igualdad. Ya que escribimos esto, podemos hacer las operaciones. Menos 5 más 5 nos da 0. Y menos 3 más 5 nos da 2 positivo. Por lo tanto, llegamos a la resolución de nuestra ecuación. X vale 2. Y lo podemos comprobar así. Si aquí X vale 2, escribimos aquí 2. 2 menos 5 nos da menos 3. Veamos otro ejemplo. X más 4 es igual a 7. Nuevamente este lo podríamos resolver nada más viendo nuestra ecuación. Pero vamos a aplicar este procedimiento que acabamos de hacer. Nuestra variable ya está en el miembro izquierdo, ¿ok? ¿Qué le estorba para quedar completamente solita? Le estorba este más 4. Por lo tanto, le tenemos que restar esos 4. Le restamos 4 al miembro izquierdo y también le tenemos que restar ese 4 al miembro derecho, ¿ok? Hacemos las operaciones. 4 menos 4 nos da 0, nos queda la X solita, y 7 menos 4 nos da 3. Ya resolvimos nuestra ecuación. X vale 3 para que se cumpla esta ecuación. Una vez que nosotros ya aprendimos estos pasos básicos, podemos tomar un atajo, ¿ok? Regresemos con el ejemplo de hace rato. X menos 5 es igual a menos 3. Ya vimos que lo que le estorba a X para quedar solita es este menos 5, ¿ok? Y nosotros ya vimos que le podemos ir restando a la derecha y a la izquierda para dejar a la X solita. Pero podemos hacer o nos podemos ahorrar unos pasos. En este caso, cuando nosotros tenemos una igualdad, nosotros podemos mover términos de un lado al otro de la igualdad con operación contraria. La resta es la operación contraria de la suma y viceversa. La multiplicación es la operación contraria de la división y viceversa, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos un número que está restando, lo podemos tomar y pasarlo del otro lado de la igualdad o de nuestro signo igual con operación contraria. Si aquí está restando, de este lado va a pasar sumando. ¿Ok? Y si se dan cuenta, ya dejamos aquí solita a nuestra variable. Hacemos esta operación, a 5 le restamos 3 y llegamos al mismo resultado. Simplemente nos ahorramos unos cuantos pasos. Ya sea que lo quieran hacer de esta manera, ahorrándose unos pasos, o de la manera que vimos anteriormente, van a llegar al mismo resultado. Aquí ya es como ustedes se acomoden a trabajar. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso vamos a utilizar la segunda propiedad que vimos al inicio. En este caso, que si tenemos una igualdad entre dos números, si multiplicamos el miembro izquierdo por un número, ese mismo número lo tenemos que multiplicar en el otro miembro. Tenemos esta ecuación y queremos resolver cuánto vale X. Tenemos un quinto que multiplica a X es igual a menos 2. ¿Ok? Entonces aquí lo que le estorba a nuestra X es este un quinto. Por lo tanto, tenemos que buscar un número que multiplicado por un quinto nos dé 1. Ese número se llama inverso multiplicativo. Y el inverso multiplicativo de un quinto es 5. ¿Ok?
Si se dan cuenta, si hacemos la multiplicación, 5 por 5 nos da 5, 5 entre 5 nos da 1. Cuando multiplicamos esta fracción por 5, nos va a dar 1. Entonces, multiplicamos ese número en ambos miembros de nuestra ecuación. Multiplicamos todo este miembro por 5 y multiplicamos todo este miembro por 5. Hacemos las operaciones. Aquí, recuerden, nos va a quedar 1. Cuando tenemos coeficiente 1, podemos no escribirlo, nosotros ya lo obviamos, ¿ok? Digamos que aquí está invisible. Y al multiplicar 5 por 2 nos da 10. Por regla de los signos, menos, por un signo más que tenemos aquí invisible, nos va a dar menos. Por lo tanto, x es igual a menos 10. Tenemos aquí otro ejemplo. 1/8 de x es igual a 2/3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, quitarle lo que le está estorbando a x para que quede solita. En este caso le estorba el 1/8. Nuevamente lo multiplicamos por su inverso multiplicativo, por el número que al ser multiplicado por 1/8 nos dé 1. En este caso es 8. Tenemos que multiplicar 8 en el miembro izquierdo y 8 en el miembro derecho para que se conserve nuestra igualdad. Hacemos las operaciones y llegamos al resultado de que x es igual a 16/3. Vamos a ver aquí otro ejemplo. Tenemos 3y menos 7 sobre 3 es igual a 7/4. ¿Dónde está nuestra variable? Aquí, y. Le estorba todo esto para quedar solita, ¿ok? Cuando nosotros tenemos este tipo de ecuaciones, lo que podemos hacer es un truco para que de fracciones pasemos a ecuaciones sin fracciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar cruzado. En este caso vamos a multiplicar lo que tenemos aquí arriba por el numerador, el denominador que tenemos en el miembro derecho. Escribimos el signo igual y ahora multiplicamos el denominador de del miembro izquierdo por el numerador del miembro derecho. Y si se dan cuenta, aquí nosotros ya quitamos las fracciones. Ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar. Ya sabemos cómo multiplicar. Este 4 va a multiplicar a 3y y después va a multiplicar a menos 7. Y 7 va a multiplicar a 3. Vamos a tener este resultado. 7 por 3 nos da 12. 4 por 7, 28. Ya pasamos a una ecuación que nosotros ya sabemos cómo resolver. ¿Qué le estorba a nuestra y? Le estorba primero este número que le está restando. Siempre vamos a ir quitando los números que estén más alejados de nuestra y, ¿ok? Entonces, lo primero que vemos es este 28 que está restando. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, si aquí tenemos menos 28, le vamos a sumar más 28 para que nos dé 0 y también le vamos a sumar más 28 a nuestro otro miembro. Hacemos las cuentas y nos queda 12y es igual a 49. ¿Qué nos falta ahora? Bueno, tenemos aquí este 12 que le estorba a nuestra y. ¿Qué tenemos que hacer? Usar el inverso multiplicativo. Un número, en este caso una fracción que multiplicado por 12 nos dé 1. En este caso su inverso es 1 sobre 12. Vamos a multiplicar un doceavo en el miembro izquierdo y un doceavo en el miembro derecho. Hacemos nuestras cuentas y vemos que y es igual a 49 doceavos. Así ya resolvimos nuestra ecuación, ya llegamos a saber cuánto vale y. Veamos ahora este caso. Hasta el momento nosotros habíamos tenido un solo término con nuestra variable y siempre aparecía en el miembro izquierdo. En este caso tenemos la ecuación 3x más 1 es igual a x menos 2. Tenemos aquí en el miembro izquierdo nuestra variable y en el miembro derecho también. Vamos a aplicar lo mismo que venimos haciendo. Vemos que le estorba a este primer término para que quede solito. Le estorba este más 1 que está sumando. Por lo tanto, le vamos a restar
menos 1 al primer miembro y al segundo miembro. Hacemos las cuentas. 1 menos 1 nos da 0, menos 2 menos 1 nos da menos 3. Ahora tenemos una x o una variable en el miembro derecho. Ya les dije que se prefiere que en el miembro derecho queden solo números. Entonces vamos a aplicar lo mismo. Si aquí tenemos una x que está sumando, le vamos a restar una x para quitarla. Le restamos x al miembro derecho y también al miembro izquierdo. Hacemos las cuentas, x menos x nos da 0 y 3x menos 1x nos da 2x. Es igual a menos 3. ¿Qué es lo único que le estorba a la x? Este 2. Como este 2 está multiplicando, vamos a aplicar el inverso multiplicativo. Vamos a multiplicar un medio en el miembro izquierdo y un medio en el miembro derecho. Hacemos nuestras cuentas y llegamos al resultado que x es igual a menos 3 medios. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos una fracción, el signo lo podemos poner ya sea en el miembro en la parte de arriba, en la parte de abajo o en la parte de aquí en medio. Va a representar lo mismo. Vamos a hacer ahora o resolver nuevamente esta ecuación, pero ahorrándonos los pasos que vimos hace rato. ¿Qué hacemos primero? Vemos que aquí hay un más 1 que está sumando. Vamos a tomar este más 1 y lo vamos a pasar del otro lado de la igualdad, pero con operación contraria. Y también tenemos una x en el miembro derecho que queremos pasar del otro lado. Recuerden que si no tiene signo es positivo. Va a pasar de aquí positivo a negativo. ¿Ok? Entonces aquí pasamos primero el menos 1, lo pasamos como negativo y luego tomamos esta x positiva y la pasamos del otro lado como negativa. Hacemos las cuentas y ahora tenemos un 2 que está multiplicando a x. Vamos a tomar este 2 y lo vamos a pasar del otro lado con operación contraria. Si aquí está multiplicando, de este lado va a pasar dividiendo. Y llegamos al mismo resultado, pero ahorrándonos unos pasos. Vamos a hacer esta otra. 6x menos 7 es igual a 2x más 1. ¿Qué le estorba a nuestro miembro izquierdo? Le estorba este menos 7. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sumarle un número para que nos dé 0. A menos 7 le sumamos más 7, nos va a dar 0. Le vamos a sumar más 7 al miembro izquierdo y al miembro derecho. Hacemos las cuentas y nos queda así. Ahora, ¿qué le estorba a nuestro miembro derecho? Le estorba este 2x. Entonces, le vamos a tener que restar 2x a ambos miembros. 2x aquí y 2x aquí. Hacemos las cuentas y llegamos a 4x es igual a 8. Aquí tenemos que un 4 está multiplicando a x, entonces lo vamos a multiplicar este 4 por su inverso multiplicativo, es decir, un cuarto. Un cuarto de este lado y un cuarto de este lado. Hacemos las operaciones y vemos que x es igual a 8 cuartos. Cuando dividimos 8 entre 4 nos da un número entero, entonces lo escribimos así, 8 entre 4 nos da 2. Siempre que nosotros podamos dividir de manera exacta nuestras fracciones, vamos a preferir escribirlas de esa manera. Vamos a comparar o resolver esta misma ecuación ahorrándonos unos pasos. 6x menos 7 es igual a 2x más 1. Tenemos aquí un menos 7 que está restando, lo vamos a pasar de este lado sumando. Y aquí lo ponemos. Ahora aquí tenemos una 2x, un término con nuestra variable en el miembro izquierdo que queremos pasar al miembro, perdón, lo tenemos en el miembro derecho y lo queremos pasar al miembro izquierdo. Si no tiene signo sabemos que es positivo. Entonces si aquí está sumando lo vamos a pasar restando. 6 menos 2x y aquí sumamos 1 más 7 son 8. 6 menos 2 nos da 4. Ahora tenemos un 4 que está multiplicando a x. Si aquí está multiplicando este 4 del otro lado va a pasar
dividiendo. 8 entre 4 nos da 2 y llegamos al mismo resultado ahorrándonos unos pasos. Ahora, ¿cómo sabemos que el valor que nosotros encontramos para X o para Y es el correcto? Lo podemos comprobar. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, tomemos el ejemplo que acabamos de resolver. 6x menos 7 es igual a 2x más 1. Nosotros llegamos al resultado que x vale 2. Entonces vamos a sustituir, es decir, tomamos este valor de x y donde veamos x vamos a escribir 2. ¿Ok? Aquí tenemos 6 que está multiplicando a 2 menos 7 en nuestro miembro izquierdo. Hacemos las operaciones. 6 por 2, 12. 12 menos 7 nos da 5. Eso en el miembro izquierdo. Hacemos lo mismo con el miembro de la derecha. Vamos a escribir 2 que multiplica a lo que vale x. X vale 2 más 1. 2 por 2 nos da 4. 4 más 1 nos da 5. En ambos miembros llegamos al mismo resultado. Por lo tanto, el resultado que nosotros obtuvimos es el correcto.